Ya estamos en vivo. Saludos a todos. Bienvenidos. Así es, mi querido Eric, estamos ya en vivo a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook. También nos encuentran, por supuesto, para seguir toda la información de este congreso virtual que lo hace sin duda especial. Yo les agradezco a cada uno de ustedes, a cada una, su presencia y vamos a comenzar con los trabajos de este día viernes, este segundo día ya del Congreso. Y me va a dar mucho gusto, por supuesto, cederle el uso de la voz a quien va a moderar la siguiente conferencia magistral, la tercera de este Congreso. Les presento a Anabel Valenzuela. Ella es directora del Consejo Incide Asociación Civil. Anabel, ¿cómo estás? Muy buenos días y dejo contigo el micrófono y dejo las cámaras. Muchísimas gracias, Trini, por esta bienvenida y por este arranque de la segunda jornada de este congreso tan esperado para nosotros y que pues sí, como ya lo comentaba ahorita el presidente, fue todo un éxito el primer día y eso esperamos de este día también. Muchísimas gracias. Así es, Anabel, que se queden pidiéndole a las personas, por supuesto, que a través de este foro, donde estamos canalizando cada una de las preguntas y respuestas, lo sigan haciendo de la misma manera que el día de ayer y, por supuesto, en el chat también les saludamos a todos. Así que seguimos contigo, Anabel. Muchísimas gracias, Trini, y también gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y que están Perdón, tuve un pequeño problemita aquí, pero les agradecemos a todas las personas que están conectadas desde distintas partes del mundo. Me da mucho gusto ver que nuevamente estamos teniendo presencia en diferentes partes, gracias a las personas que se están tomando ahí el tiempo de mandarnos un mensajito en el chat, y así mismo como lo están haciendo para saludarnos esta mañana, vamos a tener una dinámica el día de hoy con los primeros trabajos de esta segunda jornada. Quiero presentar la segunda conferencia de esta congreso y es una conferencia en la que tenemos expectativas muy altas, las personas que tuvimos la oportunidad de estar pendientes de toda la información que se suscitó en lo que fue todo este confinamiento de la pandemia generada por el COVID-19, y es el papel que jugaron los medios de comunicación en este tiempo de pandemia. ¿Cuál fue el papel que los medios de comunicación tuvieron ante los retos de tener a una sociedad tan informada, de tener a una sociedad saturada de información? Esto pues generado por las redes sociales y también por el fácil acceso que tenemos todos a lo que es la información. Y quiero darle la bienvenida al conferencista magistral del día de hoy. Él es el licenciado Francisco de Anda Corral, quien nos va a hacer el favor de compartirnos cuáles fueron esos retos a los que se enfrentaron las redes sociales, los medios de comunicación, y cuáles son aquellas recomendaciones que él como especialista nos da ante esta situación. Me voy a permitir leer su currículum, que de entrada, les comento, es bastante amplio y tratamos de tomar de verdad lo más relevante de su amplia experiencia. El licenciado Francisco de Anda Corral es licenciado en Ciencias de la Comunicación y también es maestro en Filosofía Social con mención honorífica por el ITESO. Tiene también un diplomado en Historia Universal. Él es periodista, analista y estratega en materia de medios de comunicación y reputación corporativa. También es gestor cultural con experiencia en la difusión del patrimonio cultural de México. Actualmente es editor de la sección de Arte, Ideas y Gente en El Economista. De 2017 a 2018 fue coeditor de la sección Empresas Responsables, también en El Economista, y en este periodo el CEMEFI otorgó el reconocimiento al compromiso en la difusión de la responsabilidad social empresarial en este mismo medio.
Se desempeñó como director ejecutivo de Caniwa Comunicación y Patrimonio Cultural de 2013 a 2018. Fue coordinador y promotor del expediente La Romería Ciclo Ritual de la Llevada de la Virgen de Zapopan para su inscripción ante la UNESCO en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Conseguida esto en noviembre de 2018. En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de 2013 a 2015, desempeñó el cargo de director de Coordinación de Información. Asimismo, durante su gestión como director de Información y Prensa del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de 2010 a 2013. En ese tiempo se triplicaron las notas de divulgación de lo que es el INAH en prensa escrita y electrónica. De 5,000 notas en 2007 pasó a 25,000 en 2012. Además, gracias a esto, la imagen del INAH en el escenario internacional creció exitosamente en su incursión en redes sociales, internet y además alianzas alcanzadas con sitios web y televisoras culturales que operan en varios países, además de México. Por esta labor, el INAH fue incluido en el 2010 en la terna final para recibir el Premio Príncipe de Asturias en la categoría de Comunicación y Humanidades. Dentro de sus labores, él también es profesor universitario y ha tenido a cargo materias como periodismo, introducción a la investigación, teoría de la comunicación, antropología filosófica y filosofía. Esto en la ITESO y en la Universidad Cuauhtémoc en Guadalajara. Pues sin más preámbulo, yo le quiero dar la bienvenida al licenciado Francisco de Anda, que ya lo tenemos aquí conectado en esta sala, para cederle los micrófonos, que sea él quien lleve esta conferencia magistral. Vamos a darle un tiempo para la presentación y posteriormente esperemos que nos dé también un espacio para preguntas y respuestas. Mientras tanto, ustedes pueden ir comentando sobre la conferencia y haciendo sus preguntas en este mismo chat y vamos a tratar de responderlas al final de la presentación del licenciado. Bienvenido, licenciado. Gracias. Creo que no me están viendo porque no tengo el video activado. ¿Me están escuchando? ¿Me pueden escuchar bien? Sí, lo escuchamos bien. Ahí ya está apareciendo su cámara, ya lo podemos ver. Ok. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias, Anabel, por esa presentación tan generosa. Y gracias también a Trini, que abrió la sesión. Estoy muy emocionado, estoy muy agradecido con la Asociación de Profesionales de Resiliencia que dirige mi muy querido amigo Eric Alvarado Nava. Y agradezco también a la gente, al equipo de Arise y al equipo de la Agencia de Naciones Unidas que hacen posible y respaldan este primer congreso nacional, o tendríamos que decir internacional, porque tenemos gente de varias partes del mundo, este primer congreso en resiliencia. Estoy muy honrado en participar, en estar esta mañana con ustedes en ese segundo día de actividades. Y bueno, vamos a hablar sobre un tema que si ustedes me están viendo, bueno, yo quisiera compartir la pantalla para ir empezando a abordar este tema que, como tú bien decías, Anabel, es un tema que nos sorprendió a todos, incluso a los medios de comunicación que estamos acostumbrados al dinamismo social, al dinamismo de los acontecimientos, y pues también tuvimos que cambiar nuestra manera de interpretar, nuestra manera de ver, nuestra manera de incidir
junto con otros actores en este tiempo de pandemia. Yo quise titular esta conferencia medios de comunicación en tiempos de pandemia, porque me parece esencial, y esto lo digo para todos los que nos están escuchando, para todos nuestros amigos y asistentes a este congreso, que entiendo que son de muy distintas y variadas ocupaciones y procedencia. A mí me parece que los medios de comunicación en este momento de la pandemia no fueron los protagonistas, o por lo menos creo que su trabajo tenía que ver o tuvo que ver más con el manejo de la pandemia, con la irrupción de información masiva en las redes sociales y sobre todo con una voluntad imperiosa de los especialistas médicos, de los científicos, de las organizaciones que para enfrentar estos meses que han sido aciagos y que han dejado mucho dolor en muchos hogares mexicanos, en muchos hogares del mundo, pero también muchas enseñanzas. Yo quiero empezar diciendo, en principio, que nadie estábamos preparados para una pandemia de estas dimensiones. La última vez que el mundo se enfrentó a una pandemia de esos alcances fue hace un siglo, justamente en 1918, con la influenza que le llamaron influenza española, y que duró nada más ni nada menos que 2 años. 2 años, y en aquella pandemia probablemente han de haber muerto entre 50 y 100 millones de personas. Digamos que comparados nosotros con la pandemia de 1918 que ocurre al final de la Primera Guerra Mundial, pues no hemos alcanzado todavía las dimensiones y seguramente no las alcanzaremos, porque en tanto cantidad de contagios y cantidad de decesos, estamos todavía muy lejos, y eso es por una serie de factores que no voy a comentar en este momento. Sin embargo, a pesar de que nos encontramos frente a una pandemia que nada tiene que ver, que es infinitamente menor que la que el mundo vivió hace un siglo, no estábamos preparados. No estábamos listos para poder enfrentar una situación semejante. Si ustedes recordarán, en 2009, México dio el campanazo con el caso de un brote de influenza que se volvió pandémico y que comienza ahí en el estado de Veracruz. Pero si vemos las cifras que en ese momento ocurrieron, las cifras de decesos, no son nada contra las que hoy tenemos en México, que son alrededor de 104,000 muertos y más de 1 millón de contagios. En aquel momento, la influenza de 2009 ha de haber tenido poco más de 1,000 decesos y un poquito más de 70,000 contagios. Viendo las dimensiones, no teníamos nada cercano que nos pudiera referir que nos enfrentábamos a una pandemia de dimensiones colosales. Bueno, pues así nos atrapó a todos, así nos alcanzó en el mundo.
Y creo que una de las cosas que desde los medios de comunicación hemos aprendido es que cuando hay una pandemia, cuando hay desasosiego en una sociedad que pone en riesgo lo más valioso que es la vida y que es la tranquilidad y la estabilidad de las personas, los medios tenemos que ser muy responsables. Tenemos que ser muy solidarios, pero también tenemos que ser muy transparentes y tenemos que buscar la verdad. Más que nunca. Una de las cosas que distinguen por vocación al periodismo es la búsqueda de la verdad y la transmisión de esa verdad, de esos hechos, a la sociedad para construir democracias, para construir ciudadanía. Me parece que en este caso los medios se portaron a la altura, la gran mayoría. Tenemos casos de medios de comunicación que hicieron cobertura desde las distintas aristas de la pandemia, que estuvieron incluso en la línea de batalla desde los hospitales, desde la información que transmitió el gobierno de la República, desde las condiciones laborales y las condiciones de confinamiento. En mi caso particular, yo que soy el editor de la sección de arte, ideas y gente, nosotros nos enfocamos mucho a cómo estaban viviendo el confinamiento y cómo estaban haciéndole para subsistir muchos de los creadores y de los artistas y de las personas que trabajan en el ámbito cultural, en el ámbito académico, en las zonas arqueológicas, en los museos, porque fue un cierre total, ustedes lo pudieron haber visto, y nos preocupaba que esas personas, eh, ¿cómo estaban haciendo los creadores, por ejemplo, de arte que viven de lo que hacen cotidianamente? Pero desde otras secciones de los periódicos y de las televisoras se estaba cubriendo el dolor que había en los hogares, la desesperación por no saber qué estaba pasando con un familiar que estaba hospitalizado y al que no podían ver. ¿Cómo le hacía una madre de familia para poder despedir a un ser querido, a un hijo, a una hija, o al revés? ¿Cómo le hacían los hijos para poder despedir a una persona mayor que sucumbió ante la pandemia sin poderlo ver, sin poderlo llorar, sin poderle hacer un funeral? Todas esas cosas que tocan las fibras más sensibles del ser humano se estuvieron cubriendo y se han estado cubriendo. La escasez, por ejemplo, en los hospitales, la, la, este, la emergencia en los servicios funerarios, etc. Sin embargo, yo creo que el común denominador en esta experiencia es que hizo falta un liderazgo en la información. ¿Y a qué me refiero con eso? Me estoy refiriendo a que el fenómeno informativo se da a partir de que hay un liderazgo en la información, de que las autoridades que están manejando la pandemia son claras y dan señales claras acerca de lo que está ocurriendo. En México, como en otros países, insisto, porque nadie estaba preparado para saber manejar una pandemia de estos alcances, de repente había señales encontradas desde el gobierno de la República, ¿no? Que si el cubrebocas sí, que si el cubrebocas no. Una tarde salía el doctor López-Gatell a decir que recomendaba el uso del cubrebocas
Al día siguiente, en la conferencia, el presidente de la República lo contradecía. De hecho, si ustedes se han fijado, el presidente se ha cuidado o se ha resistido al uso del cubrebocas. Él tiene sus razones, él da sus argumentos. Sin embargo, son señales encontradas que la autoridad federal que está a cargo de la pandemia manda a los medios de comunicación y a través de los medios de comunicación a la sociedad en general. En los medios de comunicación aplaudimos mucho cuando el presidente de la República dijo: yo voy a dejar la pandemia en manos de los especialistas. Perfecto. Nos dio gusto. Aplaudimos eso y lo reseñamos ampliamente en todos los medios nacionales y locales también. Sin embargo, días después aparece con un detente, ¿no? O con este asunto de el mantra de la manera de que no te contagies o de no pescar el virus es no robar, no mentir, no traicionar. Son expresiones folclóricas que me parecen que no afrontan con seriedad la pandemia. Y ahí tienen ustedes, ¿no? Algunos miembros de su gabinete, pues, contagiados de virus, ¿no? Empezando por el secretario de Hacienda, por la secretaria de la Función Pública, por el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eso se le queda muy presente a las personas, a la gente. Y a los medios de comunicación, que tenemos la responsabilidad de informar, pues no podemos obviar estas expresiones del primer mandatario. Creemos que fue ahí un tema de cálculo, un tema de falta de responsabilidad de lo que implicaba, de los alcances que iba a tener. El famoso dato catastrófico, la cifra catastrófica, se rebasó con creces. Pero insisto, no teníamos nadie un manual de cómo actuar, de cómo enfrentar la pandemia. No estoy solo criticando al gobierno de la República por el manejo de la pandemia. Tiene cosas criticables como las que acabo de decir. Sin embargo, también tiene cosas en las que acertó. Y me parece a mí que aquí el operador mejor posicionado en este momento de pandemia en el gobierno federal, en el gobierno de México, es el canciller Marcelo Ebrard, que desde la Secretaría de Relaciones Exteriores acometió con mucha determinación la gestión de ventiladores, la gestión de equipos de seguridad para el personal sanitario, promovió el convenio con COVAX para poder acceder a las vacunas y ha estado apostando en 3 frentes diferentes por conseguir una vacuna. La iniciativa, por ejemplo, que impulsó México desde su oficina de la Cancillería a través del representante en la ONU, para que las vacunas, una vez que estuvieran disponibles, fueran de distribución universal, es decir, que nadie acaparara las vacunas, que los países ricos no acapararan las vacunas y dejaran sin ellas a los más pobres. Pues eso fue una propuesta de México y la aprobó Naciones Unidas prácticamente por unanimidad. Es decir, hay aciertos y hay errores, y es justo decirlo. Y el papel de los medios de comunicación es ese, ser imparciales,
ser objetivos, ser veraces, contribuir con la autoridad, con las autoridades, con los científicos, para mejor informar a la población. Aquí yo Francisco, señalo una cosa que es importante. perdón, lo voy a interrumpir un momento, porque le están comentando aquí en el chat que siguen viendo la primera diapositiva. No sé si eso sea correcto o Es ya. correcto, Sí, es correcto porque todavía no paso a la siguiente. excelente. Entonces continuamos. Gracias. Estoy haciendo una introducción para ya entrar en materia. Claro que sí. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Disculpen, pero les quise dejar esta pantalla para hacer la introducción y enseguida vamos a entrar ya en materia. Una cosa que yo con esto quiero rematar esta introducción, es que frente a una pandemia como estas, nadie tiene un manual, nadie tiene un guión. Y como no teníamos experiencia previa, entonces, pues, nos encontrábamos ante un hecho inédito que teníamos que saber gestionar. Y lo hizo el gobierno de la República de la manera en que pudo, insisto, con aciertos y con errores. Y lo hicieron también las, las universidades, lo hicieron también los colegios de especialistas, lo hicieron también el personal sanitario en los hospitales, y también lo hicimos también los medios de comunicación. Fuimos aprendiendo sobre la marcha cómo sensibilizarnos y cómo sensibilizar a la sociedad. Yo me acuerdo que al principio de la pandemia, cuando se hablaba del triaje, esta selección aleatoria para poder aprovechar mejor los recursos disponibles, desde muchos lados de la sociedad criticaron a los medios de comunicación y dijeron que cómo estábamos nosotros promoviendo, cómo estábamos diciendo que frente a una emergencia había que darle preferencia a una persona joven que a un adulto mayor. La perspectiva cambia cuando, frente a un escenario catastrófico, como decía el doctor López-Gatell, pues un médico tiene que tomar una decisión. Ahí, en la sala de terapia intensiva, no hay nadie más. No están los familiares de la persona, de ninguno de los dos. Está solo el médico con su equipo de enfermería atendiendo al paciente. A dos pacientes moribundos o a dos pacientes que están en estado muy grave. Y solo hay un ventilador. ¿Qué hacer frente a esa situación? Pues bueno, el gobierno federal, el Consejo General de Seguridad, estableció una guía para poder enfrentar ese tipo de casos. Eso se hacía o se ha hecho siempre. El triaje es un concepto que se maneja con frecuencia cuando hay desastres naturales, cuando hay guerras. Es algo muy doloroso, es algo que no te lo puedes imaginar en la vida cotidiana. Incluso tú, si en tu familia tuvieras que decidir quién vive y quién muere, es muy difícil. Son situaciones límite en los que el ser humano se encuentra. Sin embargo, frente a una situación así, tienes que tomar decisiones. Bueno, pues ese tipo de cosas que no habíamos jamás cubierto porque a nuestra generación no le ha tocado una guerra, y tampoco nos ha tocado un desastre de magnitud, de
que nos rebase. Digo, en México sabemos que ha habido temblores, ha habido terremotos, ha habido muertos, pero nunca habíamos estado en una situación como la que estamos hoy. Entonces, por eso digo que no es justo, no es del todo sano tampoco hacer un recuento de los errores y andar repartiendo culpas. Lo que yo creo es que tenemos que aprender de estos errores y tenemos que aprender de estas circunstancias. Desgraciadamente, hubo un fenómeno que permeó en toda la cobertura informativa que tiene que ver con la infodemia. No sé si ustedes escucharon alguna vez este concepto, la desinformación. Fue una metáfora que el director general de la Organización Mundial de la Salud dijo en una entrevista que le hicieron en un periódico español. Y él hablaba de la infodemia. Él acuñó ese término para referirse a la información falsa, a la desinformación, a los datos deliberadamente falsos que fueron apareciendo a lo largo de la pandemia. Yo creo, aunque mi percepción es que en general se manejó desde los medios de comunicación bien, adecuadamente la información, me parece que estos bandazos que de repente daba la autoridad generaban mucho ruido y generaban estas noticias falsas, estas fake news, que luego de repente se hacían virales en las redes sociales. Yo creo, con todo, sin que esto se interprete como una evaluación de mi parte, porque yo no soy quien para evaluar el manejo de la pandemia. Primero porque no hemos salido de la pandemia, seguimos en pandemia. Tuvimos hace 2 días cifras récord de muertos, como no habíamos tenido en los últimos días. Entonces creo que todavía estamos, creo que vamos poco a poco reactivando nuestra vida cotidiana, pero aún estamos en la pandemia, aún tenemos muchos casos de contagio y aún tenemos, por desgracia, muchos decesos. Pero como sea, yo creo que la infodemia sí se instaló en todos estos meses y sí hizo bastante daño. Había datos falsos, había datos imprecisos, había declaraciones que no correspondían a la realidad. Y a esto hay que sumarle el momento de polarización política que vive el país. Mucha gente, de manera muy irresponsable, quiso usar la pandemia para sus intereses políticos. Y eso es lo que me parece a mí deleznable y eso es lo que habría que señalar. Y yo creo que en el futuro habrá que hacer un balance de esta situación. Pero bien que mal, en este momento lo que vemos es una profusión de noticias falsas, de fake news, como les dicen. Sin embargo, yo quiero decir que la noticia falsa no se genera como un hongo, no surge por generación espontánea. Las noticias falsas surgen cuando hay vacíos de información, cuando no hay claridad en lo que se está diciendo,
cuando hay mensajes cruzados, señales falsas, antagónicas, un día decimos una cosa y otro día decimos otra. Allí es cuando se siembra el germen de la noticia falsa, del fake news. Yo extrañé mucho en estos días, en estos meses de la pandemia, la falta de una política de comunicación desde los medios públicos. Si bien es cierto, los medios de comunicación tienen su propia dinámica, los medios comerciales, estoy hablando, tienen su propia dinámica, responden a la mayoría al mercado. Creo que en esta ocasión los medios de comunicación privados estuvieron a la altura. Y sin embargo, los medios públicos estuvieron completamente ausentes. No hubo una campaña para corregir la desinformación, por ejemplo. No hubo una campaña para sensibilizar a la población, salvo el quédate en casa y salvo la caricatura de la sana distancia. Fuera de eso, no hubo debate, no hubo información, no estuvieron los especialistas en los medios públicos, estuvieron ausentes los medios del Estado. Eso se extrañó en esta pandemia. Yo creo que esa es una de las cosas que tendríamos que tomar en cuenta para poder fortalecer en el futuro, frente a otras circunstancias difíciles, el tema de los medios del Estado, que para eso son para generar confianza, son para extender la democracia, son para construir ciudadanía. Pero, sea como sea, creo que en esta pandemia estuvimos saturados de información. Estuvimos sobreexpuestos a la información. Y la información, como quiero compartir aquí, como está aquí en esta pantalla, induce desconfianza, desmotiva, confunde, atemoriza y paraliza u obstaculiza. Muchas de las cosas que sucedieron en las redes sociales tienen orígenes muy claros. No es nada más decir, es que las redes sociales difunden noticias falsas. No es eso. Las redes sociales son una plataforma, son un mecanismo, son un medio. El contenido es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de los gobiernos, de las organizaciones, de los individuos, de los ciudadanos. Es responsabilidad de aquel que tiene en su poder un teléfono celular, un smartphone, y se le hace fácil compartir una noticia falsa, ¿no? Una foto que no corresponde a la realidad, ¿no? No es el medio, o sea, no es Google, no es Facebook, no es Twitter, no es Pinterest, no son las plataformas. Es como si quisiéramos satanizar el fuego. El fuego, por supuesto, que es un gran descubrimiento de la humanidad. Y el problema no es el fuego, no es lo que hace el fuego, sino lo que nosotros los seres humanos hacemos con el fuego. Con las plataformas pasa lo mismo. Las plataformas no son en sí mismas perversas. Es lo que nosotros hacemos con ellas lo que las puede hacer perversas. Y sigo adelante. Miren, les voy a dar unos datos. Les voy a dar unos datos acerca de una encuesta de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Más para que se den una idea de
cómo vivimos en el mundo el tema de la pandemia y de la información que circulaba en relación a la pandemia. La Fundación Friedrich Naumann hizo una encuesta a 7.300 personas en México, Estados Unidos, Alemania, India, Jordania, Sudáfrica y Filipinas. De ese conjunto de personas, el 56% piensa que los medios de comunicación ocultan hechos sobre el coronavirus debido a la presión de los gobiernos en general. Estoy hablando de que esa encuesta que se hizo en varios países y el 56% piensa que hay presión del gobierno de cada país, para ocultar hechos en relación al coronavirus. 79% afirma que las fake news socavan la competencia de los profesionales médicos y la credibilidad de los funcionarios encargados del manejo de la pandemia. 50% dice que el SARS, el virus que causa el COVID, fue creado en un laboratorio chino. Esa es la media, 50%. En México, el 35% se decanta por esta afirmación. Entre el 13% y el 72% cree que el coronavirus es un arma biológica china. Es la media. O sea, ¿por qué la diferencia de números? Porque en un país fue el 13%, en el país que más afirmó esta sentencia fue el 72%, y México queda en medio con el 25%. Voy a pasar a la siguiente. Aterrizando los datos de México. 90% de los encuestados en México está preocupado por el aumento de las fake news. 47% afirma que le resulta difícil distinguir entre noticias verdaderas y noticias falsas. Es un dato muy interesante. La mayoría de las personas que fueron entrevistadas en México para esta encuesta afirman, aseguran o creen que están bien o bastante bien informados. O sea, que cuentan con la información suficiente. Sin embargo, 47% afirma que no sabe distinguir, le resulta difícil distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. ¿Y por qué? Porque aquí se cruzan muchas cosas. Se cruzan datos, expresiones, descalificaciones, se cruzan también muchas cosas que parecen verdad, pero en el fondo son guerra de lodo, son aprovechar una circunstancia para atacar al contrincante. Por ejemplo, era muy claro que al principio de la pandemia faltaban equipos de protección para los agentes sanitarios, para los que trabajaban en hospitales. Y conforme fue desarrollando, se fueron llegando esos equipos. Sin embargo, algunos actores sociales y políticos aprovecharon ese momento para atacar al sistema de salud. Ese tipo de cosas que son ciertas a veces, pero que son mal abordadas o mal difundidas. 25% de los mexicanos encuestados cree que Bill Gates quiere implantar una vacuna con microchip en las personas para combatir el virus. La cifra a nivel mundial sube a 31%, la media. 45% de los mexicanos encuestados dice que Bill Gates tiene más poder que el gobierno. Y 17% dice
que ha comprado la Organización Mundial de la Salud. En ese nivel de desinformación estamos. Aquí nada más una tabla que les presento para que vean cuáles son las principales fuentes de información. Es decir, cuáles son los medios por los cuales la gente se entera de la información. Televisión, 75%, redes sociales, 72%, periódicos y revistas en Internet, 49%, otras fuentes en Internet, 45%, radio, 29%, y medios impresos, 18%. Ojo, la televisión sigue siendo la reina de la información en cuanto a por su penetración, por su capacidad de llegar de manera global a todos los hogares a través del cable, a través de la televisión abierta, a través de Internet, incluso de Internet. La televisión sigue siendo la reina de los medios de comunicación. Sin embargo, las redes sociales están en 72%, abajito de la televisión, y es donde se señala que ha habido más fake news en el periodo de la pandemia. ¿Qué nos está diciendo este dato? Nos está diciendo una cosa, que ahí hay un área de oportunidad. Nos está diciendo que allí erramos todos, gobiernos, sociedades, organizaciones, ciudadanos, incluso los propios medios de comunicación. Lo que no supimos aprovechar en este momento, lo que las redes sociales nos estaban poniendo al alcance. Es decir, la penetración que han alcanzado las redes sociales. Nos dedicamos a criticarlas, nos dedicamos a censurarlas, nos dedicamos a decir que son fuente de noticia falsa, y sin embargo, la Organización Mundial de la Salud dice lo contrario. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que tanto Facebook como Google, como otras plataformas de redes sociales, incluso TikTok, han estado en la línea de batalla apoyando y siendo solidarios con la información oficial que está transmitiendo la Organización Mundial de la Salud y las fuentes científicas en relación a las vacunas, en relación al cuidado que debemos tener todos para no contagiarnos, las medidas sanitarias, etcétera. Nosotros nos vamos con la finta y decimos, no, es que en las redes sociales hay mucha basura, hay mucha desinformación. Sí, las redes sociales desafortunadamente son como una torre de Babel. Hay mucha basura, hay mucha desinformación, hay mucho dato falso, pero también, pero hay algo que no hemos tomado en cuenta. Hay mucha penetración y eso puede jugar a nuestro favor si sabemos generar contenidos a través de las redes sociales. Porque a final de cuentas tenemos que aprender de esta información dos cosas. Una, que nos hace falta alfabetización digital. Y segunda, que nos hace falta saber generar contenidos, saber construir mensajes que puedan llegar a la sociedad y que puedan ser una fuente confiable y que puedan dar esperanza y que puedan dar motivación a mucha gente. A eso voy y por eso puse esta tabla. Para que vean ustedes, el común de los mortales no tiene injerencia en la televisión. Yo, ni usted ni yo podemos ir a la televisión y podemos, o mándele usted un WhatsApp a un conductor de televisión y dígale lo que quiere escuchar y verá que no le van a hacer caso. Sin embargo, usted tiene un elemento muy importante que es su teléfono celular. Y usted puede tener un gran impacto si sabe construir contenidos confiables, contenidos honestos, contenidos positivos para que la gente los pueda consumir.
Voy a seguir adelante. Bueno, aquí ya llegamos a la segunda parte de la charla y me voy a referir al tema de la resiliencia, que es el tema de este congreso y que es un tema en el que también los medios de comunicación estamos inmersos. Y que no solamente es una responsabilidad de los medios de comunicación, es una responsabilidad de las organizaciones. ¿Cómo construimos y comunicamos la resiliencia desde las organizaciones? Yo sé que aquí me están escuchando empresas pequeñas, medianas, grandes, me están escuchando representantes de organizaciones civiles, me están escuchando estudiantes, profesores de universidad, me están escuchando también personas que se mueven en el ecosistema de la protección civil, ¿no? Y creo que nosotros que tenemos esa sensibilidad de por sí, de volcarnos hacia los demás, hacia la sociedad, cuando la sociedad nos requiere, vamos a entender muy bien esto. Yo espero que esto que les voy a compartir nos ayude a todos a ir construyendo desde las organizaciones y con la alianza de los medios de comunicación una sociedad mucho más resiliente. Va a parecer que estoy dando clases, discúlpenme, pero a veces la experiencia de ser profesor lo traiciona a uno. Pero quiero comenzar poniéndoles en la pantalla dos definiciones de lo que es la resiliencia. Aquí tienen ustedes capturas de pantalla para que vean que no lo estoy inventando. Tenemos por un lado la definición que hace la Real Academia Española y tenemos por otro lado la definición que hace el Diccionario del Español de México. Si ustedes ven en el tema de la definición de la Real Academia Española, dice capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Y luego tiene otra acepción que se refiere más a la física, capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. El Diccionario Español de México dice más o menos lo mismo y si se fijan, pone en principio la acepción que tiene que ver con la física. Capacidad que tiene un sólido para recuperar su forma y tamaño originales tras ser sometido a una fuerza de deformación, energía potencial acumulada durante este proceso. Y luego viene la siguiente acepción. Capacidad que tiene una persona, un organismo, un sistema, etcétera, de afrontar y superar las adversidades. Y pone un ejemplo. Estos ecosistemas son más vulnerables y presentan menos resiliencia ante las variaciones climáticas. Okay. Perdonen que vaya a decir algo que a lo mejor no se entienda o se pueda malinterpretar. Pero yo creo que estamos en un momento ya en el que no podemos volver, como dice la acepción de la Real Academia, no podemos volver a un estado inicial. La pandemia nos ha colocado en una situación en la que ansiamos volver a la normalidad, a una nueva normalidad. Pero lo deseable es que esa normalidad, además de nueva, sea mejor. Eso es lo que queremos. La pandemia nos hizo muchas preguntas. Nos reveló muchos de nuestros errores como sociedad, como sistema, y nos está dando la oportunidad de poder revertir eso, de poder cambiarlo, de poder transformar.
Y a eso me refiero con resiliencia. Y en oposición, o no en oposición, más bien en complemento de estas dos acepciones de resiliencia, yo elaboré una a partir de lo que dicen los psicólogos, a partir de la psicología, por ejemplo, a partir de lo que dice y de lo que comparte Víctor Frankl, Busca el sentido de la vida. Como saben, Víctor Frankl fue un sobreviviente de un campo de concentración. Bueno, él y otros psicólogos se han preguntado acerca de la resiliencia. ¿Cómo resiste el ser humano? Y quiero que lo leamos juntos, quiero que lo meditemos juntos. Y evidentemente, si alguien después quiere que le envíe esta presentación, yo con mucho gusto me pasa sus datos y se los paso, o lo pueden conseguir ahí con nuestros amigos de Ampogel. La resiliencia consiste en desarrollar un núcleo de calma, fuerza y felicidad que nos sirve para afrontar todas las pruebas a las que nos somete la vida. Ojo, no se trata solo de aguantar por aguantar y superar estoicamente las adversidades. Se trata de aprender. Se trata de sumar experiencia y compartirla con otros. Y de desarrollar la capacidad de cambiar las preguntas para tener nuevas respuestas. Cambiar el foco en la realidad para poder gestionar dichas adversidades. Si tú tienes una experiencia traumática, porque hay experiencias traumáticas en la vida que nos dejan muchas enseñanzas, pero no la compartes, si no la replicas, si no la sistematizas y no tienes la capacidad de hacer que los otros puedan aprender de esa experiencia, no estás ayudando a que las personas sean resilientes, a que alguien, cuando se enfrenta a una situación como la que tú te enfrentaste, pueda reaccionar de manera positiva. Entonces, esta sería como mi punto de arranque para decirles cómo entiendo yo la resiliencia y cómo creo que podemos colaborar desde las distintas áreas en donde ustedes se desarrollan. Yo desde los medios, a lo mejor un profesor desde la universidad, desde el aula, una organización, una empresa. Todos podemos colaborar, todos podemos sumarnos a la construcción de una sociedad resiliente. Les voy a dar un dato del informe global de riesgos de 2009 del Foro Económico Mundial. ¿Y por qué me van a decir por qué 2019 si estamos en 2020? Bueno, es que esto era lo que el Foro Económico Mundial veía antes de la pandemia, por allá en enero, febrero de 2019. Este informe global de riesgos se hace cada año y se comparte en Davos cada año desde hace 15 años. Y el informe global procede de una encuesta a más o menos 13,000 personas de todos los sectores, del sector empresarial, del sector académico, del sector industrial, etcétera. Se entrevistan a empresas, a organizaciones, a universidades, y de todo eso se presenta un informe donde se enumeran los 10 riesgos más importantes en cuanto a probabilidad y los 10 riesgos más importantes en cuanto a impacto. La gran novedad de 2019 es que por primera vez apareció el factor humano.
siempre los riesgos estaban más relacionados con amenazas en el terreno de las armas nucleares, en el terreno del medio ambiente, en el terreno de la inestabilidad económica, en el terreno de la inestabilidad política. Pero por primera vez en el Foro Económico Mundial se dieron cuenta de que había algo que no estaba funcionando. ¿Qué era lo que no estaba funcionando? 700 millones de personas en 700 millones de personas están afectadas por problemas de salud mental y emocional a causa de transformaciones sociales, y tecnológicas y laborales. El estrés psicológico relacionado con un sentimiento de falta de... Pues el estrés psicológico, aquí no, perdón, no puedo ver. Es un estrés psicológico relacionado con un sentimiento de falta de control frente a la incertidumbre. En 2018, esto revela el informe, más de 1,300 empresas que operan en México revelaron las situaciones que afectan la calidad de vida de los empleados. 80% de ellas, consideró el estrés laboral como una situación que afecta a sus empleados. El 65%, el tiempo de desplazamiento hacia su trabajo. Y el 50%, problemas emocionales. En 2017, se otorgaron en México 13 millones de días de incapacidad laboral. Eso le cuesta o le costó al sector salud alrededor de 3,400 millones de pesos. 11% de esas incapacidades estuvieron relacionadas con trastornos emocionales, lo que equivale a un gasto de 375 millones de pesos. Vamos a ver qué dice el Foro Económico Mundial en 2020. Quiero decirles que hay otros riesgos, O sea, en el informe de 2019 aparecieron otros riesgos, como por ejemplo el aumento de armas de destrucción masiva, el clima extremo, el fracaso en la mitigación del cambio climático, desastres naturales, la crisis del agua, el robo de datos digitales, ataques cibernéticos, etc. Todos estos se mantienen en el 2020. No crean que lo que les estoy mostrando en pantalla son ni los más importantes. Se los estoy mostrando porque por primera vez el Foro Económico Mundial, que es un foro en donde se dan cita todas las personas que toman decisiones en los distintos campos, en los ámbitos de la vida mundial, las personas que tienen la obligación y la responsabilidad de tomar decisiones, opinan sobre este tema. Y por primera vez están tomando en cuenta que el ser humano está viviendo un momento muy difícil, y que para muchas personas, el mundo está siendo cada vez más hostil, está siendo cada vez más infeliz y está siendo cada vez más solitario para muchas personas. En 2020 se mantienen como tendencia los riesgos que tienen que ver con el medio ambiente. Ondas de calor extremas, por ejemplo, en un 77%, destrucción de ecosistemas naturales en un 76.2%, incendios incontrolados en un 70.7%, pero además el Coneval nos acaba de decir que el Coneval es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Nos acaba de decir que después de la pandemia con la pandemia hay
11.6 millones de personas más en pobreza laboral solo en México. Y que 10 estados de la República tienen a más del 50% de su población en pobreza laboral. Este es el panorama al que nos enfrentamos. Es un panorama en el que tenemos focos rojos que nos hacen voltear como personas, como organizaciones, como medios de comunicación, como empresas, como universidades, como organismos de servicio, a mirar a nuestro prójimo, a mirar a los demás, a cuidar el capital humano que tenemos. Y les quiero mostrar aquí la definición que hace el marco de Sendai en el tema de la reducción de riesgos de desastre. Fíjense nada más lo que dice el marco de Sendai, en el numeral 36. Dice, los medios de comunicación deben desempeñar un papel activo e inclusivo a nivel local, nacional, regional y mundial, contribuyendo a la sensibilización y entendimiento públicos y difundiendo información exacta y no confidencial sobre los riesgos de desastre, las amenazas, los desastres, incluidos los desastres en pequeña escala, de una manera sencilla, transparente, fácil de entender y accesible, en estrecha cooperación con las autoridades nacionales. Aprobar políticas de comunicación específicas para la reducción del riesgo me perdí un poquito, permítanme, discúlpenme, es que aprobar políticas de comunicación específicas para la reducción del riesgo de desastres, apoyar como corresponda los sistemas de alerta temprana y las medidas de protección y salvamento, y estimular una cultura de prevención y una fuerte participación de la comunidad en campañas de educación pública sostenidas y consultas públicas a todos los niveles de la sociedad de conformidad con las prácticas nacionales. Quiero subrayar este destacado que puse. Estimular una cultura de prevención. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se produce la cultura? Cultura de prevención. ¿Cómo podemos construir nosotros una cultura de prevención frente a los riesgos ambientales, frente a los riesgos de salud emocional de nuestros colaboradores, frente a los riesgos de la polarización? Por cierto, quiero decirles que el informe de 2020 del Foro Económico Mundial advierte de la polarización que hay en los países y del deterioro de los sistemas de salud. Esos son dos riesgos que aparecieron aunados a los que ya habían aparecido el año pasado. ¿Cómo hacemos frente cómo construimos más bien una cultura de la prevención? Y la cultura de la prevención se hace a través del lenguaje. No hay otra forma. No hay manera. Y quiero decir también que para construir la cultura de la prevención, primero tenemos que construir ciudadanía. No hay sociedades resilientes sin ciudadanos. ¿Y qué quiero decir con esto? No vas a tener una credencial de lector, no un acta de nacimiento,
para ser ciudadano. No me refiero a ese tipo de ciudadanía. Me refiero al ciudadano que se preocupa por el barrio donde vive, que se preocupa por sus vecinos, que se preocupa por su ciudad, que ama la ciudad en donde vive, que vibra con ella, que le preocupa lo que le pueda pasar, le preocupa los problemas que tiene su ciudad y se involucra. Yo creo que todas las personas que estamos hoy aquí, de alguna manera en nuestro trabajo cotidiano, somos proactivos, somos solidarios, somos, como decimos en el norte, echados para adelante, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en los que trabajan en el ecosistema de protección civil. Estoy pensando en los que trabajan en capacitación de primeros auxilios. Estoy pensando en las personas que trabajan en la defensa del medio ambiente, en los que luchan por detener la deforestación. Estoy pensando en todas aquellas personas que de alguna manera hacen de su vida cotidiana un servicio hacia la sociedad. Y por eso están pensando en construir una sociedad resiliente. Bueno, pues a ese tipo de ciudadanos es a los que debemos apelar. Tenemos que ayudar nosotros a construir a ese tipo de ciudadanía, porque sin ciudadanos no hay sociedades resilientes. Tenemos que hacer que surjan más ciudadanos con estas características para que las sociedades resilientes tengan cabida. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se construye esa cultura? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues hay muchas formas. Están las charlas, hay charlas como los simposios como los que estamos teniendo ahorita, a través del arte y el performance, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Aprovechemos la penetración que ya habíamos hablado que tienen las redes sociales para construir un mensaje en ese sentido. A través de memes, del cartel, de la historieta. El meme es como ustedes saben, pues es una imagen construida con ingenio que nos hace reír y circula por el WhatsApp y circula por el Twitter y circula por todos los medios y las plataformas de comunicación y nos reímos. Y no es poca cosa porque yo creo que tenemos que reír mucho más, tenemos que reírnos más, pero también podemos usar el meme como un vehículo para concientizar, para motivar, para sensibilizar sobre esta necesidad que tenemos de ser ciudadanos resilientes y construir desde la ciudadanía sociedades resilientes. No hay nada casual. No se produce ningún cambio o evento cultural que no tenga un origen, un proyecto, un hilo conductor, un creador, pero sobre todo el apoyo moral y económico de personas que lo han entendido y están dispuestas a encabezar ese esfuerzo. Es decir, necesitamos liderazgos y necesitamos que las personas que han podido entender lo importante que es ser resilientes en la vida, primero como personas, como ciudadanos, como seres humanos, para a partir de allí construir sociedades resilientes. Necesitamos liderazgos. Y yo creo que aquí hay muchas personas que están en esa ruta y que tienen esa aptitud y tienen esa capacidad para poder guiar y para poder contagiar y replicar este mensaje.
yo creo que hablando no solamente de las empresas, ahí donde dice empresas, tendría que decir organizaciones. Yo creo que las organizaciones, las empresas, las asociaciones civiles, los organismos de servicio, etcétera, tienen dos acciones o una acción dual, como ustedes le quieran llamar. Una que es hacia adentro y otra que es hacia afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que de acuerdo a lo que hemos visto, con esos datos que nos da el Foro Económico Mundial, de cómo los cambios vertiginosos han impactado la calidad de vida de las personas. Esto era antes de la pandemia. Imagínense, si había antes de la pandemia 700 millones de personas con problemas emocionales, imagínense la cantidad de personas que habrá hoy después de la pandemia, en la pandemia y las que habrá post pandemia. Es un asunto que va a pegarle al ánimo social, le va a pegar a la productividad, le va a pegar al ánimo social, le va a pegar a la capacidad de movilización, ¿no? A la capacidad de aproximarnos hacia los otros para buscar soluciones, para ser resilientes. Si si estamos emocionalmente débiles, no podemos ser ciudadanos resilientes y no podemos construir sociedades resilientes. Por eso, el papel de las empresas en alianza con los medios de comunicación y las plataformas de comunicación con las que contamos ahora, tenemos dos acciones. Una, ya les dije, hacia el interior y otra hacia el exterior. Hacia el interior, yo pondría el acento en cuidar el entorno laboral. Primero que nada, el ser humano. Procurar tener colaboradores conscientes, motivados ampliamente, bien informados, capacitados y dispuestos a replicar el mensaje en sus respectivos entornos. Y en segundo lugar, creo que las empresas y las organizaciones tienen en esta pandemia un área de oportunidad para empezar a ver personas y no solo clientes o socios a quienes puedan ayudar y servir con calidad y con calidez. Eso va a hacer que las organizaciones sean más resilientes a los cambios que vienen. Hay que enfocarse en el ser humano porque el ser humano es quien va a dar las respuestas y le va a dar las soluciones a los problemas que vienen. Creo que allí está el negocio del futuro para las pequeñas, medianas y grandes empresas. Ver a las personas, no ver cifras y preocuparse por lo que les pasa. La siguiente diapositiva tiene que ver con eso, con acciones concretas. Y creo que con esto voy a empezar a terminar. Yo dejaría sobre la mesa 3 recomendaciones concretas para las pequeñas, medianas y grandes empresas y para las organizaciones que tengan que ver con sus colaboradores. Primero, yo creo que tenemos que generar conversación entre los colaboradores. Facilitar la escucha, la catarsis, el intercambio de experiencias que hará de sus colaboradores mejores seres humanos emocionalmente más resilientes. En el Foro Económico, les cuento, en el Foro Económico de 2019, pusieron como ejemplo de esto para enfrentar el problema de las personas emocionalmente impactadas o el problema de la depresión y de la falta de motivación.
pusieron un ejemplo que le llamaron el Friendship Bank, que es la banca de la amistad, que es una práctica ancestral en Zimbabue. Es muy sencillo. En Zimbabue las abuelas históricamente han tenido un papel relevante de consejeras, de escucha, ¿no? Y lo que proponían es esto, tan sencillo como sentarte en una banca, hablar con alguien, ser escuchado, sin juzgar, simplemente escuchar. No sabes lo que eso puede cambiar la vida en las personas. Yo creo que en sus organizaciones, en sus empresas, en sus asociaciones, los líderes pueden ir generando este tipo de espacios, donde la gente se pueda expresar, en donde la gente pueda intercambiar experiencias, donde la gente se pueda sentir mejor, un mejor ser humano. La segunda recomendación es buscar un medio de comunicación o un comunicador aliado, uno a la vez. No se trata de que hagamos una gran campaña de comunicación, pero por ejemplo, busquen un medio de comunicación en el que ustedes estén presentes, con el mensaje que ustedes quieran dar. Una vez a la semana en una radiodifusora, por ejemplo, un comentario en una columna, una nota en un periódico, una aparición en una revista. Buscar un medio aliado en el que ustedes estén enviando ese mensaje, enviando el mensaje que ustedes quieren dar. El mensaje de resiliencia, el mensaje de optimismo y de compromiso que ustedes quieren dar. Finalmente, hacer uso de las redes sociales. Las redes sociales no son tan malas como las pintan. Pueden ser unas muy buenas aliadas para difundir y son buenas aliadas también para combatir la infodemia. Así como se transmiten datos falsos en las redes sociales, también podemos revertir eso y ponerlas a nuestro lado, ¿no? Hay que ponerle cara también al periodismo desinformado, hay que ponerle cara a las fake news, hay que hacer que cada uno de nosotros, con una comunicación honesta, una comunicación profunda, sencilla, podamos llegar al corazón de muchas personas. ¿Por qué? Pues porque queremos construir ciudadanos resilientes, porque sin ciudadanos resilientes no hay sociedades resilientes. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho este espacio y estoy a sus órdenes para preguntas. Muchísimas gracias, Francisco, por tan importante información y tantos puntos importantes que tú nos diste a conocer en esta conferencia. A mí me gustaría destacar algunos de los cuales yo tomé nota y algo muy importante que tú mencionabas es esto de las noticias falsas y la infodemia, que confunden, atemorizan y también desmotivan. Entonces, como tu recomendación o tu explicación, pues sí, debemos tener cuidado, no solamente las personas que estamos en las organizaciones o que estamos en una empresa, sino como ciudadanos también tenemos esa responsabilidad de buscar fuentes que sean fidedignas, fuentes que sean oficiales para nosotros compartir, porque tenemos también esa responsabilidad de los 20, 30 mil o 5 mil personas que me ven en redes sociales, confían en lo que yo comparto, en lo que yo escribo. Entonces, también no solamente hay que dejarle esa culpa o esa carga a los medios de comunicación, sino que nosotros también, gracias a las redes sociales, nos hemos convertido en medios de comunicación. La falta de política de comunicación que mencionabas de los medios públicos, había una persona que comentaba aquí
oye, pues cómo los medios de comunicación, al ver esa falta de política de parte del gobierno federal, ¿por qué no se fueron a fuentes nacionales o fuentes globales para poder informar? Yo creo que sí lo hicieron, no sé qué opinión te merezca esto, pero creo que sí lo hicieron, pero era tanta la información y tanta el caos que se suscitó ante un evento sin precedentes, porque eso fue lo que vivimos, que también sobre la marcha los medios tuvieron que ir aprendiendo acerca de cómo manejar la información, de qué información manejar dentro de cada país, o al menos eso se vivió aquí en México. El gobierno federal tenía una información, pero los gobiernos estatales a la vez también estaban generando información, generando números, generando cifras, y eso fue lo que provocó, creo yo, el caos o esa desinformación. No sé qué opinión te merezca al respecto de esto. Así es, tienes toda la razón, Anabel. Eh, el caos informativo lo esbocé al principio. eh, se, se produce cuando hay vacíos o cuando hay eh, información contradictoria, ¿no? Por ejemplo, bien dices, el gobierno federal traía una información, pero de repente los gobiernos estatales traían otra, ¿no? Son emblemáticos los casos de los gobiernos de Jalisco, los casos del gobierno de Chihuahua, del gobierno de Baja California, ¿no? O Sí, sea, ellos traían sus propias cifras y no creían en las cifras eh, eh, que estaba difundiendo el gobierno. Incluso la semaforización, digamos, de la pandemia, muchos gobernadores acusaron de que era una semaforización de carácter político, ¿no? Que tenía trasfondo político. Y esa polarización política que vive el país, digo que eso también vino a sendar más el caos. El presidente de México salía a hacer chistes, ¿no? Salía a decir, aquí está mi detente, ¿no? Eh, no va a pasar nada, abrácense, no pasa nada. En la noche el subsecretario decía, hay que ponerse cubrebocas. Al día siguiente el presidente decía, no, no es necesario, no sirve para nada, porque cada quien tome las, este, las medidas que crea convenientes. Pero, aunado a eso, no hay un sistema de radiodifusión pública fortalecido. El sistema de radiodifusión del Estado está menguado por la falta de presupuestos también. Entonces, no hay políticas de los medios públicos para enfrentar la pandemia y tampoco hay suficiente dinero para enfrentar la pandemia. Y con el pretexto de que el dinero disponible eh, iba a ser destinado a atender a los pacientes de COVID, pues todos los demás proyectos, sobre todo el de los medios de comunicación públicos, pues quedaron en el olvido. Si quedaron, por ejemplo, en el olvido atenciones en el sector salud de problemas graves de salud, ¿no? O por ejemplo los trasplantes de riñón, o por ejemplo la atención a los enfermos de VIH, como la atención a los enfermos de cáncer. Bueno, pues la respuesta es, el dinero es ahorita para atender la emergencia. Entonces, una de las cosas que vamos a enfrentar y estamos enfrentando es en todo el mundo, no solamente aquí en México, es el colapso de los sistemas de salud. Necesitamos cambiar la mirada, necesitamos cambiar el chip, y necesitamos ver qué vamos a hacer frente a eso. Pero sí, yo creo que tienes toda la razón. Hay la infodemia, la información falsa se genera cuando no hay una política de comunicación clara, transparente y democrática.
ahí necesitamos también esto que comentabas, los liderazgos, ¿no? Entonces liderazgos. ahí tenemos todos, no solamente los gobiernos, un área de oportunidad bastante amplia en la que podemos trabajar. Y lo que es el objetivo de este congreso, necesitamos todos ser resilientes. Entonces, ahí es ponernos a trabajar las organizaciones, los ciudadanos y también los gobiernos. Me gustó mucho que subrayaras la parte de estimular la cultura de la prevención. Es algo que nosotros hemos traído desde hace algunos años. Nosotros nos encontramos en Hermosillo, Sonora, y el Consejo incide fomentó precisamente iniciamos con una alianza por la cultura de la resiliencia porque creemos que todos somos parte de este término y todos podemos hacer alguna aportación en esto, ¿no? Entonces, hablando de los medios de comunicación, pues ahí tienen el punto en el que también considero que se han ido fortaleciendo día tras día y el hecho de que no vamos a tener sociedades resilientes sin ciudadanos. Es decir, tenemos que ser primero ciudadanos resilientes para poder construir estas sociedades. Nosotros en algunos talleres mencionamos, talleres empresariales, mencionamos que no vamos a tener sociedades o ciudades resilientes si no tenemos empresarios resilientes. Entonces, los empresarios también tenemos una amplia responsabilidad porque tenemos a nuestro cargo personal o un equipo que depende de nosotros y que también tenemos cierta influencia en ellos, ¿no? Y que esa influencia sea positiva a través de temas como estos de resiliencia, pues eso nos da puntos, ¿no? Y va sumando hacia una sociedad resiliente, que es lo que busca Arise y con todos estos marcos globales y también que en México ya lo estamos retomando. Lamentablemente, Francisco, se nos agotó el tiempo, fue bastante la información, pero la verdad es que muy interesante. Hubo participaciones de parte de los asistentes que estuvieron comentando ahí en la parte esta que tenemos en este foro de preguntas y respuestas. Yo traté de hacer así algo como muy general para no irme con uno y dejar sentidos a los demás, pero sí abusando pues la bondad de tenerte aquí y de brindarnos tu tiempo. Pues si tuvieras la oportunidad de pasar a esta área y poder responder las preguntas que vayan o los comentarios que hicieron acerca de esta conferencia, te lo vamos a agradecer infinitamente. Vamos a tratar de hacerlo de esta manera. Y pues ya a manera de conclusión de mi parte, pues serían estos puntos que yo quise resaltar y no perder la oportunidad para hacerlo. Te dejo el micrófono para que nos hagas un comentario general y que nos ayudes a cerrar este espacio, Francisco. Muchísimas gracias. Mire, yo lo que quiero, el mensaje que quisiera que quedara sembrado es que veamos que esta pandemia nos ha enseñado el olvido en el que hemos dejado a nuestro capital humano, a nuestros colaboradores, incluso a nuestra misma familia. De repente se hacía necesario volver al hogar para valorar la cercanía, la proximidad, el diálogo. Yo creo que muchas familias lo vivieron, creo que muchas familias al principio se sentían raros, porque andábamos todos dispersos, y cuando la contingencia nos obligó a volver a la casa, nos dimos la oportunidad de volvernos a mirar, de volver a preguntar cómo estás, de volver a preguntar cómo te sientes, de volver a preguntarnos qué planes tienes a futuro, qué vas a hacer cuando esto termine. Bueno, lo mismo que pasó en las familias está pasando en la sociedad. Yo les acabo de compartir los datos del Foro Económico Mundial, que por primera vez en toda su historia, en la historia del informe de riesgos, sale este tema como un tema emergente. Y yo creo que la oportunidad de construirnos como ciudadanos resilientes
empieza desde uno mismo, desde el fondo, desde el interior. Si no construimos resiliencia desde el interior, no podemos construir sociedades resilientes. Los manuales de protección civil son muy buenos, qué bueno que los haya, pero si no hay ciudadanos emocionalmente dispuestos a enfrentar esas emergencias, a echar la mano, a poder de alguna manera sumarse a los esfuerzos de muchas otras personas para construir una sociedad resiliente, se van a quedar como eso, como manuales. Entonces, lo que nos enseña la pandemia hoy en día es que hay que enfocarnos, hay que poner el foco en los seres humanos, en el capital humano, en las personas que tenemos como colaboradores, como socios, para poder, a partir de allí, construir ciudadanía resiliente y sociedad resiliente.